Ya bien. Entonces, en las manos de José quedamos. Bienvenido, hermano. Muchísimas gracias, Memo. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. Disculpas por vamos a hacerlo rápido, porque sí, lo que queremos hacer en el observatorio y en la colectivamente justo es este rescate de archivo, de memoria, y que esto esté presente en las nuevas generaciones, ¿no? Porque es muy común que a todos nos pasa, a todos de repente llegamos y pensamos que con nosotros están haciendo las cosas, ¿no? Con nuestra generación estamos rompiendo cosas, hasta que sí las podemos estar rompiendo, por supuesto, ¿no? Pero tenemos de repente esta cuestión ya genética en donde, yo soy el primero en romper, cuando hubo gente que rompió antes, que hizo cosas muy importantes antes, y que para que finalmente hubiese una escuela del rock a la palabra, ¿no? Tuvo que haber un Memo Briceño en Cosa Nostra hace unos cuantos años, ¿no? Un Rodrigo Doyarzábal trabajando en Radio Educación, señor González haciendo sus pininos con miles y miles de grupos antes de formar Baraja y después de pasar a Botellita de Jerez, ¿no? Un Paco Sánchez produciendo grupos y en La Necia armando un museo del rock mexicano, o sea, todo esto, ¿no? Y sí, como bien dice el Memo, les va a tocar a ustedes, ¿no? Finalmente, también creo que todos pasamos por ahí, por este rollo de mal hablar del otro, ¿no? O de minimizar y descalificar al otro, a la otra, y de repente uno se da cuenta que si no suma, que si no trabaja en red, las cosas no avanzan, ¿no? Uno solo no lo va a lograr, ¿no? Siempre hay que estar con los camaradas, con los pares, etcétera, haciendo las cosas y trabajando para abrir cosas. Y una de esas cuestiones es justo voltear, ¿no? Voltear y ver quién abrió, quién hizo, quién planteó cosas, ¿no? Por dónde empezar, etcétera. Yo voy a hablar de lo que es el New Wave mexicano, ¿no? De 1980 a 89. ¿Qué ocurrió? Este primer pedacito introductorio antes de pasar a la sesión de escucha es justo por eso, para dar un contexto de dónde viene, cómo viene, qué es lo que lo forma, cómo se forma. Sí, por supuesto, esta gran frase que mucha gente, sobre todo ahora, de repente repite, ¿no? Somos la primera generación de gringos. Bueno, yo soy como la tercera generación de gringos nacidos en México, decían ellos, pues. Pero es cierto, ¿no? O sea, a mí me toca crecer en la Portales como Monsiváis, pero no en la misma Portal. O sea, aunque era el mismo espacio, pues las cosas eran muy distintas, ¿no? Si salías a la calle y escuchabas cumbia y escuchabas todo, pero dices, bueno, yo quiero escuchar algo más, ¿no? O sea, no esto, sino otra cosa que debe de haber en otro lado y que me está ofreciendo, y que finalmente diría el ahora loquillo Morrissey en los Smiths, ¿no? Cuelguen al DJ porque la música que está poniendo no me dice nada de mi vida, ¿no? Entonces lo que nos dice a nosotros es esto, ¿no? Y quizá también algunos de nosotros dentro de la base de datos haya géneros que nos digan más que otros y demás, y finalmente son cosas que se van complementando y nos van diciendo cosas. Ok, New Wave. ¿Qué entendemos por New Wave? Porque ahora todo este asunto de las etiquetas es un revoltijo tremendo, ¿no? Quizá ustedes lo conozcan ahora como post-punk, pero en esa época se le decía New Wave, nadie le llamaba post-punk. Y bueno, viene de todas estas cuestiones confusas de repente. ¿Qué es New Wave, no? ¿Qué significa New Wave? New Wave se le decía a toda nueva género, moda, tendencia que salía en la música, ¿no? O sea, Elvis fue New Wave en algún momento, los Beatles fueron New Wave, así se les decían, pero es hasta 1975, 76, que se empieza ya a manejar como una etiqueta para una cuestión muy específica, ¿no? Digo, como la idea de esto es escuchar las canciones que se hicieron aquí en México por grupos independientes, ¿no? ¿Por qué no pongo grupos mainstream? Porque se salen a la calle y aquí enfrente los van a escuchar, pues, o sea, no hay necesidad de buscarlos, no hay necesidad no necesitan ellos más promoción y difusión porque están en todos lados, ¿no? Pero bueno, lo interesante es ver cómo se van entrelazando entre ellos. Sí, el término New Wave se lo fusilan de repente de esta línea cinematográfica que se llama Nouvelle Vague en los 60, pues se retoma por
una cosa muy curiosa, por la música corporativa. Ajá, es la que le va a poner la etiqueta, ¿no? Y como está el Nouvelle Vague en los 60, es muy fuerte, pues vamos a ponerle ahora New Wave a esto que está sonando, ¿no? Y que a lo largo del tiempo, pues tiene diferentes, encierra diferentes conceptos que pueden buscar, ¿no? Es cierre de modernidad, paso a posmodernidad en los 80, 90, ajá. Tiene una base fuerte con Baudrillard, el asunto del simulacro, en que lo que están viendo no es real, sino es una realidad virtual, ¿no? Generada y para que el consumidor piense que es una cuestión real cuando no lo es, pues que solo existe o en un campo idiosincrático o en una realidad mediática, o sea, en la televisión o en los periódicos, etcétera. Es una cosa en donde predomina la imagen sobre la música, que esto es muy importante, ¿no? En los 70 era muy raro que los grupos de rock dejaran que les sacaran fotografías en el escenario. ¿Por qué? Porque no, no era como que uno puede llegar con un iPhone ahorita, con un Android y sacar fotos y subirlas y todo el mundo tiene fotos de todos lados, sino era muy restringido, ¿no? Además llegar con película, pues, y saber sacar una foto, pues, era una cosa rara, ¿no? Entonces, en los 80, pues, cuando sale MTV, que lo vamos a ver un poco, ya hay una predominancia de la imagen, ¿no? De que pesa más, decían por ahí, la Superior de Música, ¿no? La música a ustedes les entra por los ojos, no por los oídos, ¿no? Una cosa muy chistosa, pero que finalmente es una cosa que se empieza a combinar, pues, ¿por qué? Porque finalmente no es una cosa nueva, ¿no? Una manera de vestir, una manera de pararse, una escena musical dice muchas cosas de lo que somos, pues, y que puede venir de un género musical, sí, pero se complementa de otras cosas. Es también, pues, la concreción de este proceso, ¿no? En los 60s el arte estaba dividido entre alta y baja cultura. En los 70s se vuelve contracultura y contracultura, pues, porque hay muchísimas cosas que ya no entran dentro de ese término de contracultura, en donde se genera, sino ya son distintos discursos, pues. Y en los 80 más bien es una cuestión de qué es lo artificial o no artificial, ¿no? Qué es lo independiente y qué es lo corporativo, o sea, la música independiente frente a la música corporativa. De alguna manera empezamos a pensar que lo independiente tiene más valor que lo corporativo, y quizás sí lo sea, ¿no? Sin embargo, hay cuestiones en donde de repente seguimos esperando a que la Rolling Stone Magazine valide el trabajo de uno como músico. Ay, ¿por qué no salgo en la Rolling Stone? Porque la Rolling Stone es corporativa, le interesa la música corporativa, no le interesa la música independiente, ¿no? Ejemplos hay miles, pues. Pero bueno, en los géneros, ¿no? De repente tenemos estos tres pasos, ¿no? La emergencia, que es cuando sale el género, la dominancia, que es cuando se desarrolla y está presente, y la permanencia ya cuando pasa, ¿no? Así lo tenemos en los distintos géneros que de repente han llegado a estar en una corriente principal, en un mainstream, y de repente pues ya pasaron, pero ahí quedan, y es cuando de repente uno va hacia atrás a buscarlo, ¿no? Lo reencuentra, de repente lo reencuentra mal contado, mal dicho, mal apreciado, y le puede cambiar el nombre, ¿no? Como en el caso de Post-Punk, perdón que lo repita tanto, pero es una cosa curiosa que ocurre. Bueno, sí, los orígenes del New Wave son 76, 77, y representan una ruptura con este rock que ya pasó. Hay varias generaciones. Está el rock and roll, por supuesto, que empieza a mediados de los 50. Viene una segunda generación inglesa, que la vemos coronada con la llegada de los grupos ingleses a Estados Unidos, pues. Ajá. Y que de repente va a formar toda otra nueva tendencia, ¿no? Una tercera generación en 67, ya cuando los grupos ingleses, sobre todo, están conscientes de lo que están haciendo, ya es arte, ya no es una cosa como, es mi música y la tienen que validar. Es un año en donde sale el Sgt. Pepper, donde sale el Lumpy Gravy, me parece, si no me equivoco, el For the Money, el primer disco de Velvet Underground, el disco el Satanic Majesties de los Rolling Stones, ¿no?
el Jefferson Airplane, ¿no? O sea, todos ese año están saliendo discos que ya están catalogados, pues, como obras de arte, discos conceptuales, una cosa en donde ya en realidad no es una música para bailar, aunque puede bailarse y puede generar reacciones corporales, pero es más bien para escuchar, una cosa muy distinta, ¿no? O sea, podemos nosotros disfrutar la música bailando, pero hay quienes la disfrutamos escuchándola, sentarnos a poner un disco, sentarnos a escuchar una canción, etcétera, ¿no? Pero después, bueno, vienen los 70 y vienen más generaciones, por supuesto, ¿no? Viene una generación ya de el rock corporativo como tal, ¿no? Donde están los grupos de estadio, los grupos de arena, cuando ya es una cuestión de vamos a generar dinero, vamos a vender discos al por mayor y vamos a generar álbumes, ¿no? O sea, música que se va a llamar en inglés AOR, que significa Album Oriented Music o Adult Oriented Music. ¿Por qué? Porque para 73 la gente de 55, que era adolescente, ya son adultos, ¿no? Ya es gente que sigue escuchando rock, pero quizá quiere escuchar su rock sentado, más bien con su copa de vino blanco, oyendo a los Eagles, oyendo a Bread, oyendo este tipo de grupos que, vaya, está bien, pues, ¿no? Pero ya son otro tipo de cuestiones las que están ocurriendo en escena y en la performatividad y en la creación de escenas. No es raro que de repente sale un tipo de música de gente que está haciendo música en su casa, en la sala de la casa, en el garage, como se dice, y empieza a mal tocar y empieza a tratar de reapropiarse de cosas que ocurren en un escenario, en un estadio, hacerlo en el garage de tu casa, hacerlo en el bar chiquito, ¿no? Obviamente es una pulsión muy fuerte, hay muchos grupos haciendo esto, y evidentemente el rock corporativo va a contestar, a decir, eso es música de mierda, eso es música hecha por unos vagos, eso es música hecha por malvivientes, etcétera, a lo que le van a denominar con esta palabra, que eso quiere decir en la lengua, ¿no? No nace en ese momento la palabra, sino es una palabra muy vieja, es la palabra punk, ¿no? Punk rock quiere decir eso, o sea, rock de mierda, rock mal hecho, rock. En ese momento era una palabra muy peyorativa cuando surge, ¿no? Pero entonces empiezan a ver que también estos grupos empiezan a generar un discurso político, sobre todo cuando llega a Inglaterra y explotan los Sex Pistols. Ya es una cuestión que se dice punk rock, ¿no? Esa pulsión va a durar muy poco, pues, sobre todo por una cuestión de vuelta mediática, sensacionalista hacia los Sex Pistols, y la industria va a decir, bueno, ya es otro tipo de sonido, ya los grupos están haciendo otra cosa, ya como que hay otra tendencia, se está aceptando de diferente manera. Entonces, pues como dijimos que el punk era justo eso, punk, música de mierda, vamos a buscarle otra etiqueta para contratar a estos grupos, limpiarlos, ¿no? Y lanzarlos. Y entonces se genera, ahora sí, la etiqueta New Wave, ¿no? Tan es así que, bueno, sí, es la manera de tratar de pasar el punk al Adult Oriented Music, ajá, y de ahí transformarlo al New Wave, ¿no? Ese es el paso que van a tratar de hacer. La cosa es que, sí, como pueden ver, ¿no? Empiezan a salir todo ese tipo de anuncios. No le llames punk, llámale New Wave. Ajá. La Warner Brothers compra el catálogo de la Sire Records, todos los grupos punk que tenía, o los grupos nuevos, pues, que tenía firmados, y les empieza a decir New Wave, ¿no? No son grupos punk, son grupos, pero empieza a haber una cantidad de géneros allá adentro que uno no acaba de entender si son punk, si no son punk. De repente hay ska por ahí, de repente hay soul, de repente hay funk, y lo quieren aglomerar todo. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es estar vendiendo, ¿no? Incluso, pues, esto es una cuestión de la industria, ¿no? Cassettes, ¿no? No grabes tu cassette en un cassette chafa, en un cassette punk. Grábalo en un cassette Maxell, ¿no? Para que tenga alta fidelidad, etcétera. Pues entonces, son este tipo de cuestiones las que están ocurriendo. La emergencia del New Wave. La industria va a contratar a grupos punk que los va a limpiar y los va a transformar en New Wave, ¿no? O más bien ya son grupos que van por otro lado, que ya no están haciendo punk, pero que se empiezan a asociar con esto. Entonces tenemos a estos primeros discos son los que salen.
pero no van a tener corporativamente el resultado que ellos quieren, ¿no? Tanto que un año después salen revistas en donde el New Wave se ha muerto, el punk sigue vigente, bla, bla, bla. Siguen los intentos y los empiezan a lograr con The Cars y con The Knack. Logran generar ventas superiores al 1,000,000 con estos 2 discos, ¿no? Pero sigue sin como cuajar el asunto, ¿no? Hasta que de repente, poco a poco, hay en Canadá este concierto, en Toronto, en donde tocan los B-52s, The Clash, Elvis Costello, The Kings, The Pretenders, Talking Heads, y se vuelve un concierto masivo. Y entonces en donde dice la industria, wow, o sea, ya sacamos a esto del bar chiquito, ya sacamos a esto de la escena, ya es masivo, ¿no? Entonces viene la parte de la dominancia, pero faltaban unos pequeños detalles que van a darle al New Wave el perfil que tiene. Uno es regresarlo a la música bailable. Ya habíamos comentado que el rock de repente se vuelve mucho de escucha. El rock como tal, no el soul, no el funk, sino este rock progresivo, este rock experimental, el heavy metal, ¿no? Todo eso. Pero entonces la cosa es, regresémoslo a esta primera pulsión de los 60 en donde se podía bailar. Entonces, vamos a traer al enemigo número 1 del rock en ese momento, que era la música disco, y a integrarla, pues, a los nuevos grupos, ¿no? Entonces, esta canción, I Feel Love, producida por Giorgio Moroder, ¿no? Giorgio Moroder es este músico electrónico que fue muy famoso en los 80, un productor de música disco, es, digamos, la canción que todo grupo posterior a 77, todo grupo New Wave quiere hacer. Y lo van a poder ver en muchas canciones en donde todo, pues ya es música disco, ya es música para bailar, ¿no? Música para, atención, ¿no? Sí, la gente blanca bailando, eso, gente que es como los gringos que son medio rítmicos, ¿no? Entonces, pues ya pueden empezar a bailar con esto, ¿no? Viene una cuestión muy chistosa en donde el sintetizador empieza a tener la misma o mayor preponderancia que la guitarra en el género, ¿no? O sea, uno no se imaginaba un grupo de rock sin guitarra, uno no se imagina un grupo New Wave sin sintetizador, ¿no? Entonces, y que los hay, ¿no? Las guitarras se van a flangers y chorus, dejan la distorsión. Se van a empezar a hacer justo más atmosféricas, ¿no? Pero bueno, y va a venir este disco, ¿no? The Buggles, The Age of Plastic, que le va a dar también mucha influencia a la imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque va a regresar todo a este asunto de la estética Space Age, ¿no? Todo tiene que parecer marcianito, todo tiene que parecer espacial, ya hay nuevas telas sintéticas para salir mucho más brilloso en escena, y va a ser el sencillo de esta canción, Video Kill the Radio Star, va a ser la primera canción que va a pasar en este canal, en MTV. Entonces esto va a abrir la puerta, sí, a que ya se genera una nueva tendencia en el New Wave. Pero, pues los gringos son gringos, ¿no? Le tienen mucho miedo al maquillaje, de repente, si no es como Kiss, ¿no? Le tienen mucho miedo a la cuestión andrógina. Entonces, los ingleses que tienen muchísimo más apego a este tipo de cuestiones, lo podemos ver en el glam rock con David Bowie, T-Rex, Roxy Music, y después con su punk, que es mucho más estético, pues o sea, los Ramones con sus greñas largas y su pantalón roto, a estas nuevas, los pelitos que se empiezan a parar con Johnny Rotten y Sid Vicious, pues, y demás grupos, van a empezar a jalar esto. Ahora, ¿por qué se le llama post-punk? ¿Por qué se le llama New Wave? Porque muchos grupos post-punk, de repente, ya cuando se acaba el punk, muchos grupos punk quieren seguir tocando y quieren seguir dentro de, y hay grupos que finalmente quieren ser corporativos, pues. Y entonces, pues, van a empezar a generar cosas muchísimo más, estéticas. Estos chicos de este bar empiezan a recuperar este asunto glam, a mezclarlo con el punk, y van a generar una cosa que no tiene nombre. Ellos le llamaban el movimiento, los modernos, los periódicos aguas, no la Rolling Stone ni la NME, porque no los pelaban. ¿Por qué? Porque eran rock de antro, no eran un rock corporativo, ¿no?
digamos, el Publímetro, el The Sun y todo eso, les van a empezar a llamar los nuevos románticos, The New Romantics. Uh-huh. Y cuando esto entra al rock corporativo, en Inglaterra se le llama el New Pop, pero ya son grupos que traen todo este tipo de imagen, en la cuestión sonora ya traen toda esta mezcla con sintetizadores, música disco, etcétera, ¿no? Y eso va a ser el New Wave que va a permear en los 80 y que nos va a llegar a nosotros mexicanos. Ahora, en México, por supuesto, nos llegan las cosas en fragmentos, ¿no? Y lo tenemos que ir armando poco a poco y como medio lo entendíamos, más en esa época cuando había 2 revistas, El Sonido y El Conecte, ya para ese entonces, me parece, ya no estaba México... Ya no estaba la Pop, ya no estaba México Canta, ¿no? O tenías que ir a Sanborns, a la revista a la sección de revistas, a ver lo que estaba ocurriendo, ¿no? Van a haber muchos grupos que logran hacer la transición, grupos de este rock anterior, pues, que logran hacer la transición al New Wave, ¿no? Peter Gabriel es uno de los más importantes, Pete Townshend, Yes, King Crimson, Roxy Music, pero por supuesto David Bowie, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando en México? ¿No? En esa época. Tenemos que para los 80, para principios de los 80, la juventud, no nada más la juventud rockera, la juventud en general, la juventud informada, es un problema social, es una cosa incómoda, ¿no? No nos querían era una cosa en donde, pues sí, ser joven era estigmatizado, era ser un delito. Y ser rockero, peor tantito. O sea, como que uno iba bajando. Si eras joven, estabas greñudo de la universidad, etcétera, pues estaba la juventud bonita, clase mediera, aspiracional. Y luego venían los universitarios, luego venían así los bohemios, luego estaban los folclóricos con los rockeros. O sea, era así como que... Digo, no es... O sea, uno lo cuenta ahorita con gracia, pero uno podía ir caminando en la calle, podía llegar una patrulla, pararte... Julia, raparte enfrente de todo el mundo y la gente alrededor no estaba abuso de autoridad, al contrario, la gente podía estar aplaudiendo y diciendo sí, llévenselos, ¿no? Son marihuanos, satánicos, homosexuales, jotos, etcétera, etcétera, sí. O sea, eso tiene que ver después de lo que pasó con Avándaro, por ejemplo, que fue como reprimir a todos los jóvenes y de que llegara como que el New Pop. Como 10 años después. 10 años después, o sea, eso es Avándaro, pero no nada más, es 68. Es julio de 71 y es Avándaro, o sea, tienes problemas de repente en 68 fuertes, ¿no? 71 en julio, otra vez, ¿no? Y de repente en septiembre unos changos se juntan a oír rock, ¿no? Y son como 300,000. Imagínate qué piensa el gobierno en ese momento, ¿no? Y se están juntando a oír rock, ¿no? Entonces es así como que, pues como que esto jaló más gente que estas otras cosas, no nos conviene que se junten. Estaba prohibido desde antes, de mucho antes. Por eso cerraron los cafés. Siempre fue mal visto. Es más, ¿saben quién estaba prohibido sonar en México? Elvis. Así que no voy a tomar el tiempo que acá mucho, pero no, o sea, no, Avándaro no es el momento en que se prohibió. Fue cuando estaba la prohibición y claro que alarmó, además se prestaba a provocaciones lo que pasó ahí, ¿no? Y lo hicieron, por eso la fama de que los soldados andaban repartiendo mota y quién sé qué cosas, ¿no? La muchacha que se encueró, sí, pero y la música que pues ni se pudo sonar, toda la raza que fue no podía oír, no sé si fueron 300, cada año le aumentan más los organizadores. Hay una idea de que fueron como 200, cuando mucho. Cuando mucho, sí, yo creo que han sido como 100. Es un chingo de gente, ¿no? Sí. 100,000 personas en el Zócalo, se ve casi lleno, porque se paran uno junto a otro. En la cosa rockera pues, están tirados en el suelo y todo, ¿no? Digo, si fueron 150, no tenemos por qué regatearles, pero soy testigo de cómo cuando oyeron que en Woodstock había 400,000, y eso sí era un chingo. Si ustedes ven la película van a ver que la loma, el cerro, se ve llena de cabecitas sentados todos. Esos son 400,000 gente. Sí. Aquí andaba todo el mundo por allí, ¿no? Pues por eso 100,000, tal vez 200. 200 caben en el Zócalo, 220, ¿no? Habría que ver, pero que no... Es anterior, sí. Pero el punto era que eso no fue lo que provocó la prohibición, solamente vino a solidificar el punto de quiebre. Estos chavos tan raros, ¿no? Es que también tiene que ver con la década donde se vivió aquí la Guerra Sucia, ¿no?
porque todos los movimientos guerrilleros eran sojuzgados. Son los periodos de Echeverría y López Portillo, el príncipe López Portillo, ¿no? Entonces se junta todos, a raíz del 68 empiezan los movimientos guerrilleros, entonces pues, todo el mundo está asustado, ¿no? Eso da para una plática aparte. Pero, no, y bueno, ahora, aunque hubiese en los 60, previo a Vándaro y todo esto, como dice Memo, o sea, había cafés cantantes, pero en los cafés cantantes no se vendía alcohol y no podían pararse, tenían que estar todo el mundo sentado escuchando el rock. No o sea, diferente a otros salones de baile, pues. Claro. Donde escuchaba rock tenías que estar sentado tomando tu refresco. Era súper fresa el pendejo. Sí, o sea, era así de que Valía 18 pesos una Coca-Cola, que eran como 180 de ahorita. Y entonces si ibas solo, pues te salía de 18 baros, pero si te ibas a una comadre, hijo de la... Y era una lanota, y si tenía hambre la vieja, pues ya... Bueno, el asunto es este, ¿no? Llegamos a los 80 con todo esto, pues, ¿no? Que es un problema social, pero los 80, ¿no? En el mundo empiezan a pasar muchas cosas, pues. En los 80 es una década de ruptura, ¿no? Está Reagan, está Thatcher, está la derecha muy fuerte, la Guerra Fría está tremenda por ahí, ¿no? O sea, Gorbachev todavía no ha entrado a ser premier, pues, ¿no? Pero tenemos esto, ¿no? Que de repente, a principios de los 80 y todos empiezan a organizar que 85 es el Año Internacional de la Juventud. Entonces en México así como que tenemos un problema, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Sino que a alguien se le ocurre que va a ser el Mundial 86, pues. Y la historia nos dice que cuando hubo unos Juegos Olímpicos y un Mundial, y esto tiene que ver con modernidad, con juventud. ¿Cómo lo vas a hacer, no? Y de repente, por supuesto, aunque tienes medios de comunicación cooptados, son cosas que te van llegando, ¿no? Tienes la imagen de España en un momento cuando es post-franquista, cuando comienza la movida madrileña, ¿no? Que es 82. Y estos son el tipo de imágenes que están llegando desde España. Por otro lado, tienes este asunto de la invasión a las Malvinas en 82. Y cómo el rock en Argentina empieza a ser una cosa fuerte cuando hay toda una prohibición sobre el rock en inglés, ¿no? Y en México, bien, gracias, ¿no? O sea, es una cosa muy incómoda. Por supuesto, es tratar de llevar a la modernidad la imagen de México. Esto es esta es una de las imágenes de promoción para México 86. Nuevo y demás, pero sigue siendo tradicional, sigue siendo... La imagen del modelo que es Luis Felipe Tobar, el que está ahí, este actor, cuando era joven, pues es eso, es una sombra sobre las ruinas, ¿no? Una cosa muy curiosa, pues. Hay intentos por Televisa y por la corporación de cambiarle esta imagen a la juventud, pues, ¿no? Que son estos, Yuri en 80, Lucerito en 82, Okidoki en 83, Fresas con Crema en 83, pero no lo consiguen, no funciona, ¿no? Esto es una cosa que se llamaba Valores Juveniles, es un concurso en donde los jóvenes pueden ir a concursar para ganar sus 80,000 pesos en bonos del ahorro nacional, o sea, no te daban nada al final. Pero esta es la imagen de Televisa de Juventud en 86, ¿no? El sonido porque lo edité para que fuera más. Es que eso, el nombre me encanta. Yo voy a hacer una banda que se llama así, Valores Juveniles Bacardí. Pues el Aragán es un disco con eso, ¿no? Pues estos son los jóvenes, ¿no? La moda, los peinados. Ay, no. Ahora le dirían indie eso, ¿no? Ellos estudian aquí, ¿no? Memo, son egresados de la Escuela del Rock y la Palabra, ¿no? Eran policías. O sea, aunque la imagen es muy New Wave, sigue siendo Old Wave. Old Wave. Estudiantino. Me dan wave. Me dan Wave, sí. Sí.
A veces ranchera. Pues de hecho. Pero por supuesto, bueno, como ya mencionamos, estaba la movida, estaba el rock en Argentina, y de repente a Miguel Ríos en 85 se le ocurre hacer un mercado de rock para hacer un puente fuerte entre España, México y Argentina, en donde se compartieran lo que se estaba haciendo en ese momento para fortalecer el mercado, ¿no? Y de ahí nace la idea de rock en tu idioma, pues. Por supuesto, Televisa, o sea, 85 es un año fundamental en esto, ¿no? Obviamente, sabemos que es el terremoto, se cae México, lo han ya dicho mucho, se caen instituciones, se caen muchas cosas. Y finalmente Televisa logra generar no hasta que en ese momento es una cosa paulatina, como ya lo hemos visto, ¿no? Pero entonces, con Rock en tu idioma y con lo de Televisa, el problema social de la juventud cambia a ser un blanco comercial, ¿no? Con grupos como Flans y como Timbiriche, que ya son, después de tantas pruebas, ¡pum!, ahí viene esto, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Pues sí, traen a gente que sabe componer canciones pop mexicanos, se traen a Nacho Cano de España, que es el compositor de Mecano, y empiezan a producir cosas, ¿no? Y por supuesto es en donde comienza a entrar el rock en tu idioma, ¿no? Ahora es una cosa curiosa porque México no tenía grupos contratados, grupos que estuviesen en el mainstream, etcétera, de manera similar a como ya lo estaban tanto Sumo, Soda Stereo en Argentina, Charly García, Miguel Mateos, en España, Alaska y Dinarama, ya no los Pegamoides, Alaska y Dinarama, Radio Futura, Nacha Pop, etcétera. Aquí era como que, pues sí, tenemos no al Three Soul, sino que tenemos al Tri, ¿no? Como cuestión fuerte, pero es un grupo que no va a funcionar allá, en realidad nada funcionó en ningún lado, ni en España ni en Argentina. No les interesó escuchar rock mexicano ni argentino a los españoles, como a los argentinos no les interesó escuchar rock mexicano y español. A los únicos que nos interesó escuchar todo fue aquí, a nosotros, en México. Hay que decir algo, que México siempre fue una plataforma para los artistas iberoamericanos. Uh-huh. Entonces el rock, al estar prohibido, era una presa o un objetivo importante. A raíz del terremoto y de que viene también toda esta cuestión de que la sociedad civil se empodera, se ablanda esta proscripción del Estado un poco, y entonces es cuando BMG hace la campaña de Rock en tu idioma para atraer al mercado mexicano a los argentinos y los españoles, porque de aquí se iban a proyectar a toda Iberoamérica, porque este mercado es más grande que cualquiera de los otros mercados de donde venían, y ese era el interés. Sí había antecedentes, porque estaba con Rock, que era una iniciativa independiente, digamos, que firmó al Tri, firmó a Ritmo Peligroso, firmó a Kenny Los Eléctricos, a Clips, que después se convirtieron en Rostros Ocultos, etcétera, etcétera. O sea, ya había también como antecedentes que les indicaban de que se podía hacer esto aquí, y ya las cuestiones se relajaban más, ¿no? Claro, pero que seguía mucho, o sea, digo, no entiendes, porque si no nos vamos a ampliar más. Si es que la cosa es la... tiene tentáculos, todo eso tiene tentáculos. Sí, justo, ¿no? Justo como lo dice Rafa, de esta manera. Un poco, sí, maestro. Es que me van a perdonar, pero yo me siento terriblemente aludido, y aquí en mi casa lo digo. En 1985 yo estaba más que vivo. Sí. Lo que pasa es que siempre estaba como prohibido. Eso me permite haber fundado esta escuela. Porque quien me invitó no fue de ese mainstream, ¿cómo se llama? Es otra cosa. Y estaba... En 1985 yo estaba en el temblor, ¿no? Y ahí yo hice mi disco del Séptimo Aire, existía el Séptimo Aire, y hasta tuvimos una embarrada del mentado como rock, ¿no? Pero ellos estaban más en neón y esa onda. A nosotros nos tocó yo iba a calentar Rocotitlán. Así es. Primero los viernes, luego los sábados, porque los botellas iban programando a su conveniencia. Tú no estabas todavía ahí, ¿no? Pero sé cómo era. Pero son bravos, claro. Entonces, ya que tú ibas y calentabas, entonces ellos ya podían tener más cuates. Así fue. Pero nosotros teníamos una cosa muy aislada, y eso se los recomiendo a todos. Así es. Digamos, no es que no le importe a uno que su música circule. Yo lo que me importaba era hacer lo que yo quería, no lo que se estaba poniendo las modas. Nomás faltaba que yo me pusiera a imitar a las insólitas imágenes de Aurora o a Neón. Ni madre, yo me traía otra onda.
Chido. Todavía me la traigo. Y ahí estaban también Cecilia Toussaint y Jaime Estaba más López chica, y Botellita. claro, pero más, esos venían de... Sí, estaban. No en Rocotitlán, todavía cuando en la Rocola. Ujú. Cuando esa cosa, ¿cómo se llama? Abril y Anchorage, Con Querigma. Gordo y Cristal y Acero. Ujú. Pero Y Botellita ya hay. ese es el problema, ¿no? Que justo, o sea, que como el rock estaba tan reprimido y como estaba la juventud tan reprimida, nunca se interesaron por hacer crecer esto desde la independencia, como ocurre en Argentina y en España. Pues, Quisieron generar una escena emergente, según esto. los primeros grupos que Rock en tu idioma firma son Luján, La Torre, me parece, o La Cruz, ¿no? La Cruz de Y Tijuana. unos que eran sobrinos de Juan Gabriel, no me acuerdo quiénes eran. Que eran de Ciudad Juárez. Ajá. Y Alquimia también. No, pero Alquimia ya viene en la segunda, En la en segunda ola, tanda. ¿no? Pero obviamente no resultan porque son cosas que saquemos esto porque tenemos que, y no, o sea, no se genera el asunto, ¿no? Ahora, sí, justo tenemos en las historias oficiales y justo como comentaban hace rato, ¿no? El asunto de que Avándaro, ahí ocurrió todo, ¿no? Ahí se cortó absolutamente todo y que hay un vacío hasta el rock en tu idioma y no es cierto, como bien dice Memo, o sea, ¿no? Lo que hay es una zona gris, ¿no? Una etapa gris. Hay muchísimas cosas ocurriendo, ¿no? Pero sí, si ustedes ven el documental de MTV primero, ¿no? Después el de Clio y después ahora de Rompan Todo, este salto cuántico siempre está bien interesante, ¿no? En donde no pasó nada. Bueno, sí, había ahí unos chavos en un hoyo funky tocando con un foco. Sí estaba el hoyo funky, por supuesto, ¿no? Pero no era todo. Estaban O las sea, peñas, estaban otras cosas. Más o menos, es un cuadrito incompleto, le faltan muchas cosas, pues. De los foros que había a principios de los 80, a mediados de los 80 y a finales de los 80. Cada uno de estos lugares o foros genera escenas, genera grupos. Están los hoyos funkis, el foro Tlalpan, Hip 70, Carpa Geodésica, fiestas en la calle de Vallarta, acá en Coyoacán, las universidades, los museos, festivales y concursos esporádicos. En los mediados está el Ágora, el Bar 9, la Rocola, Rocotitlán, el Tutti Frutti, que están empezando estos últimos dos. Y a los finales está el Look, la Quiñonera, Rockstock, las fiestas en casas y innumerables lugares que se me están yendo, ¿no? Bar 9. El bar- Ahí está. Sí. Tiene que ver con la banda rockera, por cierto. Ujú, El ¿no? nacimiento de la revista. Exacto. Yo vi a Memo en la carpa geodésica hace siglos. Entonces, de lo que vamos a hablar ahorita entonces son estos grupos New Wave, ¿no? Porque está Memo, por supuesto, tocando, ¿no? Está Anchorage tocando, está Mistus tocando, Manchuria. están Jaime López tocando, está Manchuria tocando, está Querigma, Chacmol, Nuevo México. En la Ciudad de México estoy hablando. Está con rock ocurriendo, ¿no? Que después lo pueda comprar Warner. Y los progres, ¿no? Iconoclasta, Exacto. Mistus. Todos ellos, ¿no? Que bueno, que ya incluso los progresivos No, exacto. de los 70 son los que van a empezar a hacer esta música New Wave, música electrónica, ¿no? Ujú. Y la nueva generación, justo curiosamente les dicen ellos, los progresivos tardíos, ¿no? Mistus, Anchorage y demás, ¿no? Que en ese momento se vuelve el rock garage en México, ¿no? Entonces, ¿qué pasa de 1980 a 84? Hay una figura muy importante, que es el Capitán Pijama, Jesús Bojalil Gil, ¿no? A quien la familia ha maltratado mucho, la familia Gil, porque son unos caciques tremendos en la música en México, ¿no? Tienen un changarro aquí atrás de la Cineteca que se llama Sindicato de Autores y Compositores. ¿No? Sí. Y pues sí, el Capitán Pijama era el loquillo de la familia, entonces pues no lo dejaban como que... No hay ningún disco editado de él. Todos son compact disc o cassettes y están perdidos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a escuchar, si es esta música electrónica, son estos grupos, pues. Es el Escuadrón del Ritmo, uno de sus primeros grupos, ¿no? El Escuadrón del Ritmo fase 1, que es con Jaime Herranz en las voces, no está cantando, está diciendo palabras, y el Capitán Pijama. Ahí. Y es en cuanto empieza a entrar también todo este asunto performativo de los disfraces en escena. Entonces, como es una sesión de escucha, vamos a arrancarnos a escuchar, ¿no? Completas las canciones. Van a ser 9.
El asunto ahí era que también tener sintetizadores, por ejemplo, no era una cosa penada por el sindicato de músicos. Cierto. ¿Por qué? Porque decían que le quitaba chamba a otros músicos. Entonces Tenías pues, que pagar desplazamiento. tenías que pagar el desplazamiento del sintetizador, ¿no? Y que era, siempre ha sido por varios lados, ¿no? Así como que el ataque. Ahora, cuando de repente llegaban a tocar en una universidad este tipo de grupos, la gente se enojaba. ¿Por qué? Porque estamos en este momento donde Televisa está sacando a sus grupos plásticos o cantantes plásticos en donde usaban mucho playback. Quizá por una cuestión de, pues no vas a gastar dinero haciendo una prueba de sonido o porque se oía horroroso por televisión, entonces no te convenía sacarlo, ¿no? Pero mucha gente pensaba también que eso le restaba o sea, bueno, enfatizaba el asunto de ser plástico. Entonces, cuando llegaban a universidades y no había batería y no había guitarra, la gente se ponía muy violenta, pues la gente empezaba a decir que estaban haciendo playback, que dónde estaban los demás, etcétera, ¿no? Bueno. Nótese que aquí en esta foto todavía están en la era analógica, cuando ¿no? ya estaba habiendo cambios, ¿no? Así hacia la es. era digital. Eso era un museo, ahora una universidad. Y además, toda la cantidad de amplificadores y sintetizadores no los tenía cualquiera. Así es, ¿no? O sea, En los Pero ni- pollos ni focus hay no había tantos. eso. O sea, yo con todo respeto, ¿no? Yo oía a esos cuates con mi amigo Sarkis, que está loco, ya qué le pasó, ¿no? Pero en ese tiempo era el mejor crítico que había de rock en México, el único al que yo le podía creer. Y entonces tenía argumentos escritos y intelectuales y era un analista, ¿no? Nunca fue un gran guitarrista, pero sí era un buen escritor. Sí. Y entonces nos criticábamos eso porque eran sus cuates, yo los conocía, eran una generación más abajo, claro, el Capitán Pijama y Lee Bleeding y el Walter Smith. A ver los músicos de la escuela, ¿qué les pareció eso? ¿A poco no está muy chafa la música? Muy Me elemental. falta, o sea, tiene sintetizadores y qué, que no pasa nada, ¿no? New Wave, ay, qué bárbaro. No se haga Wave, ¿no? Bueno, pero existe, es mexicano. Esto es lo que está haciendo una muestra. Y es parte de una Existe. evolución también, que venía de la nada a Habría que ver adentrarse. si en ellos yo no veo evolución. La evolución es de los demás. Aquí están los de la evolución, ¿no? A ver qué hacen. Porque está padre utilizar las medidas electrónicas. O sea, en ese tiempo, cosas con sintetizadores, yo tengo varias. Por ejemplo, yo pongo no las vamos a poner, ¿no? Pongo mis irreverencias, le rompo la madre con un dedo a todo eso. Porque es otra cosa, está loco, más música, más ondas, más cosas. Lo electrónico, el sintetizador, con un sintetizador puedo hacer maravillas, aparte de poner el dedo. Eso echó a perder la tradición de los teclados en México. Porque es mucho más difícil, mucho más cabrón tocar boogie en el piano que poner el dedo y poner una secuencia, me maquillo, me paro los pelos y hago tin, ay qué bárbaro, qué bruto, ¿no? Así era, de veras. A la distancia creo que también buscaban otra cosa también. No virtuosismo. Sí, no iban por el lado No, virtuoso. no es el lado del virtuosismo, es el lado que el placer de tocar. Ujú. No es el placer del virtuosismo, el virtuosismo allá, no sé, ¿me entiendes? Allá Liszt y ¿cómo se llama? El violinista Paganini. Sí, pero tocar, o los guitarristas esos excesivos, como Satriani, o como esos güeyes, no, hombre, que esté sabroso, pues, si no es música de rock, se llama rock porque me dan ganas de algo cachondo, sabroso, si no, qué chiste, ¿no? Sin embargo, esto evolucionó a eso en la década. Pasó. O sea, es un poco la ruptura, digo, no sé, ¿no? O sea, digo, la búsqueda como que era otra, ¿no? Totalmente. Hacia el mundo de lo Más electrónico, minimal, de acuerdo. más- Allí sí había que... Sí, Y, pues, y también hacia Stockhausen le buscaba, y venían del Zenaki. punk, o sea, venían también querían, había rabia, no era hacer algo bonito, pues. No, ¿a poco lo oyes rabioso? No, eso no los es heavy, rabioso. rabiosos son los del barrio. No, chinga su Sí, madre, tíralo. me refería al Música punk. es más rabiosa que tu güey. Me refería al punk, pero se abría un campo nuevo en la cuestión electrónica, Kraftwerk, todos ellos eran la inspiración de estas bandas, que eran muy elementales en un principio, después se fueron sofisticando. ¿A poco viste muy evolucionado al Capitán Pijama después? Después hizo cosas padres el Capitán Pijama, sí. A ver, no me las muestras porque yo no le conozco una sola que me guste, ¿no? Esto es síntoma, también gente que venía de estos primeros grupos progresivos con el queso sagrado. Alex Eisenring se junta con Alex Eisendrings, con Bernardo Dix Frax y Cynthia Napalm se llamaba ella, ¿no? Esto es
perdidos en el espacio. Hay que comentar que el disco que sacan es un disco independiente hecho por la disquera de Alex Eisenring, ¿no? También independiente. El de los lentes. El de los lentes, sí. Y es un disco muy, o sea, la hechura es muy bonita, pues, ¿no? O sea, los discos es con papel corrugado, sobre el relieve. Ajá, el broquelado, ¿no? De cinta, el relieve. Muy padre, ¿no? Que pues sí, finalmente creo que tú no se ha recuperado de hipotecar su casa desde ese entonces para sacar el disco. Los síntomas fue muy refrescante. A través de la radio, en las programaciones que yo entré a Radio Educación en el 83 justamente, y para mí era muy interesante poder combinar en un bloque musical lo que era la música de los todavía se podía todo lo que fue la onda chicana, luego todo lo del rock y blues, pero juntar con los músicos, los cantautores, sobre todo que venían de las peñas, habían empezado ahí, y meter el rock de los sellos funkis y meter a estos grupos, como que daba un equilibrio, daba un balance, y a la gente le gustaba mucho, no estaba acostumbrada a escuchar todo esto por la radio. Entonces era muy interesante poderles hacer estos planteamientos, y el programa aquel, en el Rock de Todos los Días, partía de temáticas, la tira, entonces eran canciones que hablaban con la tira, con notas periodísticas de la época, con opiniones de la época, entonces eran cosas raras, era un programa de hora y media, donde se podía meter todo esto, ¿no? Y entonces encontrabas letras
que hablaban del espacio, letras que hablaban de la calle, letras que hablaban de muchas cosas, pero temáticamente las podías encuadrar para darle al radioescucha pues elementos, ¿no?, culturales finalmente. Okay. Y bueno, ahora viene este disco que no salió en ese momento, que fue un disco que se quedó enlatado por más de, ¿qué son? 30 años, pues. Era Nadie puede vivir con un monstruo. Y Sais ha tenido ahora sí un revival, ¿no?, tremendo en estos últimos años, pues. Lo empezó a tener antes de la muerte de Illy. La muerte de Illy Bleeding fue la que le dio la catapulta tremenda, pues. Y que esta escena llamada post-punk ahorita, pues, lo ha rescatado mucho, ¿no? Es que es una cosa curiosa de repente es muy padre escuchar que grupos nuevos están hablando de grupos mexicanos viejos como fundamentales para ellos, no nada más a los grupos estadounidenses o europeos, pues, ¿no? Sino que hablan ya, pues, y es un rescate importante, ¿no? Ahora, sí, Sais tenía como de estas generaciones nacidas, de gringos nacidas en México, pues, la característica de que la mayoría de sus canciones son cantadas en inglés. Ya al final empezaron a cantar en español, pero era esta cuestión de un determinado momento, ¿no? Cosa que además Walter también estaba ahí, ¿no? Sí, sí. Estaban Walter Schmidt, bueno, está Dean Stilett, que está, obviamente, como cualquier grupo, empiezan ellos como punk, aunque en realidad su etapa punk les dura como un año, pues, 15 minutos, una cosa así, se vuelve New Wave, ¿no? Dean Stilett, que es Alfonso Moctezuma en la batería, Benny Sanborns, que es Walter Schmidt en los teclados, Diz Grace o Carlos Robledo en guitarra y teclados, y Jaime Keller, Illy Bleeding en la voz, que era el asunto ahí, pues, decían de repente los rodamilas, ¿no? Tocaban de la chingada, pero veías a Illy bailando, y la performatividad que quería era impresionante. Digo, a mí me tocó ya verlo en 2010, nunca en ese momento, no sé ustedes si lo vieron por ahí, pues. Sí, cómo no. Y pues que era todo un show para ese momento, además, ¿no? Digo, claro, si uno estaba acostumbrado a ver grupos estadounidenses y demás, pues dice, ajaja, mexicano. Pero era desafinado el güey, como ¿no? todo. Es más, saben que ese chango, su papá, del mismo nombre, fue mi maestro en la Facultad de Química, de Física. Era un genio su padre, ¿no? Era un tipo, un ingeniero químico, Sí, por una sí. cuestión muy loca, de una fábrica de carboximetilcelulosa, qué chingón. Pero la cosa que, una clase de física, que era la mejor clase de física que he tenido nunca, era alucinante, padrísimo. Y de repente sale el hijo. Así, pues yo dije, a ver, el hijo debe ser un genio también, ¿no? Algo así. No, era Illy Bleeding, estuvo cabrón. De hecho, digo, si van a la Facultad de Ciencias y ven el auditorio Jaime Keller, es el papá, no crean que lo pusieron porque eran fans de Sais. Y es más, se llama que eso de que no puedes vivir con un monstruo. Si Walter coleccionaba las lagartijas, o sea, iguanas y cuántas más. Así es fotógrafo, de hecho, para la Facultad de Reptiles, ¿no? Y él dirigía Sonidos, la revista. Exacto.
Creo que es apreciable por todos que el uso de sintetizadores está presente, pero hay una peculiaridad, como es México, no tienen sintetizadores polifónicos, tienen sintetizadores monofónicos, que hacen una sola voz, por eso suena siempre de a dedito, aparte de las limitaciones del quien toque el teclado, ¿no? Es solamente una nota la que se produce, ¿no? Si le metes otra se bloquea. Los sintetizadores que podían hacer eso eran muy caros, ¿no? Sin clavier y esas cosas, ¿no? Y ya después empiezan a aparecer. El DX7 que apareció en una foto que puso ahí José muy atinadamente, es uno de los primeros, el primero digital, que permite meter toda la manota y no pasa nada, ¿no? Sí, eso ya es en los 80s, sí. Eso no era un recurso previo, ¿no? Era frustrante, ¿no? Había pianos eléctricos, claro, pero tenías Korg y esas madres. Es más, hasta el Minimoog, claro, es eso, ¿no? Con muchas posibilidades sonoras de combinar, pero de sí, ¿no? Otra cosa curiosa, bueno, no curiosa, sino una cosa fuerte de Sais y que entra es que no nada más empiezan a usar esta parte andrógina, sino que ya empieza la diversidad sexual. Aquí Illy Bleeding, como en ese momento todavía bisexual, no declarado gay hasta después, pero estaba Walter Schmidt, ¿no? Digo que el grupo fuerte en esta cuestión es MCC, ¿no? Con Mario Rivas y Humberto Álvarez, que abiertamente lo decían, iban a las marchas, etcétera, ¿no? Pero más adelante ellos van a entrar. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, a Década 2, ¿no? Este disco que igual, Década 2 por lo mismo, cuando viene el rock en tu idioma los quieren contratar, pero les quieren cambiar toda la estética sonora, pues. Y lo que dicen, bueno, no vamos a vivir de esto, tenemos chambas, más bien dediquémonos a repartir cassettes en nuestras tocadas. Es hasta 2014 cuando Terraza Records les saca un compilado de lo que hicieron, ¿no? Es Mateo Lafontaine, hermano de Mario Lafontaine, una cosa ahí media bipolar, porque Mario siempre estuvo trabajando con Televisa y estaba así como que satanizado por la escena rockera, pues, de que se había ido a trabajar con Timbiriche, Garibaldi, Flans, etcétera, pues, mientras Mateo estaba de este lado, ¿no? Y se junta con... Que trabajaba para la publicidad, sí, y ganaba mucha lana que trabajaba para la Coca-Cola, ¿no? Entonces no era así como que... Y hace el grupo con Carlos García, que él tuvo un grupo previo que se llamó Silueta Pálida, también con quien también sacaron un disco.
En ese grupo era Carlos García, Jaime Herranz, quien estuvo, que al principio les enseñé con el Capitán Pijama, ¿no? Pero después ya se juntan con hacen un combo que se llamó Década Hoy, que duró un día. En el Ángela Peralta. Hicieron una tocada en el Ángela Peralta, en donde estaban Carlos García, Mateo Lafontaine, Federico Fong, que después va a ser parte de la Barranca. Este güero alto, ¿cómo se llama? Tiene nombre, Richmond. Se me va su nombre. Bueno, el caso es que se presentan en el Ángela Peralta, pues, para el temblor de 85, para los damnificados y demás. Les va muy bien, llegan a casa de Federico Fong, se pelean por cuestiones de ego. Y después hacen Década 2. Aquí trae pelos muy... Hay que hacer una foto.
Ese que sí. Electronic Body Music. Electronic Body Music, justo era lo que iba a comentar. Todos los que hemos visto son parte de un solo grupo de cuates, ¿no? Capitán Pijama, Errans, Eisenring, Bernardo Díaz, Walter, todos ellos, Mateo, ¿no? Carlos, son esta parte, pues, de que se la pasaban acá en Hip 70 y en las universidades, pero de aquí van a salir varias cosas, ¿no? Digo, en Yoko Quadrasonic justo, ¿no? Que es en donde toca, al cierre de Yoko Quadrasonic toca Size y toca Dangerous Rhythm, pero son los de donde van a venir otras cosas, ¿no? Las insólitas se van a desprender más de la parte de Size, por ejemplo, ¿no? Decía Walter Smith, pues, que teníamos a las mismas amigas, eran los que los maquillaban, pues, ¿no? Que eran las modelos. Mateo compró todos sus teclados al Capitán Pijama, por ejemplo. Ajá, cuando cambió a la digital. Esto va más hacia, justo como decía Rafa ahorita, al EBM, ¿no? Más al punchis punchis que estábamos platicando ahorita. Pues, música bailable. Electrónica, música bailable, ¿no? Y de este siguiente grupo, Casino Shanghai, que habíamos hablado. Dígame. Una pregunta. Es que a mí me tocó, yo toqué en 1989 en un lugar que se llamaba el Rock Center. Hicieron un festival industrial. Reforma. Exacto, en Reforma. Abrió Síntoma, luego tocó Década 2 y luego tocó mi grupo. Mi grupo nada que ver ni con el New Wave, ni con la música electrónica, ni nada de eso. Pero mi duda es esta. ¿Qué onda con el término industrial? ¿Por qué festival industrial y iban sobre esa onda? ¿Dónde está la onda industrial, New Wave? Sí, bueno, empiezan a ver, el New Wave es, en las definiciones que hay, no hay una definición, como habíamos comentado, no hay una definición de algo en específico, más que sí, el sintetizador, lo bailable, esta cosa de ruptura con el rock anterior, pues, pero te dicen, es un término paraguas, ¿no? Así de que de repente encuentras al ska, encuentras a los Specials y a Madness ahí metidos, ¿no? Como encuentras a Duran Duran, a las Gogos, ¿no? A Prince en un primer momento, ¿no? O sea, que son cosas donde, pues bueno, un distanciamiento generacional, yo lo vería más bien, ¿no? Así como que pues, ellos eran esto, nosotros somos ahora esto, ¿no? Y que sí, en general no había algo que los definiera como tal, ¿no? O sea, y qué es lo que vamos a empezar también a ver ahorita, ¿no? Ya con otros grupos que se empiezan a salir también el sintetizador vuelve a ser acompañante, pues. Digo, Casino Shanghai es Size evolucionado, ¿no? Porque Ili se sale de la banda, bueno, se desarma Size, se salen Ili y Alfonso, y entra Ulalume y Humberto Álvarez, ¿no? Y se vuelve un grupo tecnopop completamente, ¿no? Entonces, pues además era una cosa interesante, ¿no? Que veías estas mezclas en aquellos entonces, ¿no? De grupos que no tenían absolutamente nada que ver, pero ahí estaban. Y lo industrial viene de este asunto de, justo hablábamos Memo y yo, me decía, es que suena muy alemán, suena muy marcial el asunto, mucho a fábrica, pues, que era la... Sí. Decían, cierro con esto, Rafa, decir, en el New Wave, ¿no? Los gringos querían ser ingleses, los ingleses querían ser alemanes, y los alemanes querían ser robots. Es muy buena definición. Pues eso era el rollo. Dentro del New Wave había muchas bandas que se acercaban a lo electrónico, y los que habían desarrollado en los 70s, digamos, de alguna forma más ese campo fueron los alemanes. Kraftwerk marcó, digamos, la pauta en lo que se llamó el synth pop. El tecnopop tiene influencia de eso, pero aparte también estaba la música disco, que como bien dijiste, también había todo un interés de la industria de acercarse a la música bailable. Entonces, a partir del punchis de la música disco, surgen una serie de estilos dance, por decirlo así, pero ya con la influencia electrónica totalmente. Y hay algunos ritmos que usan el punchis, pero cada vez más acelerado. Uno de ellos es el industrial, que era un punchis más rudo también, más distorsionado, y a eso se le empieza a llamar industrial, y que influye al IBM y otras cosas.
O sea, una cosa curiosa, ¿no? El grupo español, digamos, el Maná español, digo que Maná español porque en España no los quieren, ¿no? Y les duele mucho. El equivalente. Que sean este rollo, que el grupo con penetración en el mismo España fuerte y en Latinoamérica, pues, que es Mecano, ¿no? Empiezan como tecnopop totalmente, Exacto. pero el disco que los avienta fuerte es el Entre el cielo y el suelo, que ya es un new wave. Ya no es Nacho Cano, ya es José María Cano como compositor principal, ¿no? Yendo hacia otro lado, pues, ¿no? Claro. Entonces, justo esta, ¿no? Estas particiones de lo que es... Y luego tienes a Radio Futura, ¿no? Que son más salseros, pues, ¿no? También haciendo New Wave. Más reggae, más... Sí. Me cago en Mecano. Eso. Una cosa sería suave por lo que en la escuela nos ocupa, lo comentábamos José y yo aquí en corto. De repente hay una desviación del carácter del rock and roll y sus procedencias, ¿no? Por eso es todo en el uno, por eso suena así, es como cuando la gente está en el Auditorio Nacional y un grupo pide que aplaudan con él, entonces la gente en lugar de aplaudir, en lugar de hacer eso, que es muy bailable, mucho más bailable que el otro, bailan como osos. 1, 3. Todo en eso, ¿no? Así está tocando el punchis que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, eso, el de la guitarra fue el más inteligente. La guitarra aparece y hace ahí medio a la James Brown, una cosa medio funky, y que al punchis lo arregla, ¿no? Porque la otra cosa es así, muy primitivo, muy primario, ¿no? Todo en el tiempo fuerte. 1, 2, 3. Es así como del general Maceo de la Concha, ¿no? Con la música bailable pasa algo curioso, porque la música disco, que de hecho es una derivación del funk mucho más elemental y simple, pone la pauta del punchis, ¿no? Pero ya más hacia los 90s empiezan a revalorar los ritmos funk, que eran más sincopados, y les llaman breakbeats. Y entonces todo el origen del big beat, el trip hop, el drum and bass, se basan en esos ritmos sincopados. El funk termina siendo como un origen de muchas cosas en la música electrónica. No solamente la síncopa, sino el acento en el 2 y en el 4. Sí. Eso es clave. Ahora, si todos irregulares ya es otra cosa. Si haces, un 4/4, si haces un tum tum pa, eso, claro. ese es un breakbeat para los electrónicos. Ahora, es toda oportunidad de hablar. Porque rompen el punchis. pues sí. Me da la oportunidad de mencionar algo. Ojalá no me quemes ahorita en una hoguera, pues. No, pero es esta separación, sí, justo de la raíz negra y el fortalecimiento de una cultura blanca que siempre ha ido así, pues. Sí. El rock and roll, por supuesto, es una cuestión que nace negra, ¿no? El rhythm and blues. El rock no. ¿A qué voy? El rock and roll, pues, es en los 50s. Se diluye a finales de los 50s y empiezan a ver otras cosas, el folk, el pop, etcétera. Otra vez vamos a hablar de la industria, ¿no? Y la industria empieza a jalar de todo. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que venderle a los adolescentes les deja mucho dinero. Uh-huh. Pero por eso de repente doman a Elvis y lo ponen a cantar Torna Sorrento en inglés, ¿no? Meten al bote a Chuck Berry, todo esto se deshace, para que el término rock vuelva a ocurrir como tal, pues ocurre 66-67. Todo lo que está en medio empieza a llamarse música pop, ¿no? Pop music, tanto que el festival de Monterrey es Monterrey Pop, ¿no? El rock era pop. Es una manifestación del pop. ¿Cuándo podemos estar ciertos de que el término pop de rock empieza a salir? Cuando ya seguros como tal, cuando lo tenemos en los subgéneros, rock progresivo, ¿no? Glam rock, o sea, ya ahí se empieza a usar el término. ¿El mismo pop es popular? El mismo pop es popular, justo, ¿no? Ahora... Sí, pero eso del pop es realmente cuando Andy Warhol y esa onda que aparece, claro, la escena de la imagen plástica, y entonces se sería interesante ver cuándo la palabra pop empieza a ser satanizada en México, ¿no? Porque estaba la revista Pop, que hablaba de rock, pues, ¿no? Entonces, son datos, estoy citando datos, ¿ok? Se supone que el nacimiento del rock se da cuando empiezan
dos grupos, empiezan a unir todos estos géneros y a retomar como línea principal el rock and roll. Estos dos grupos son los Beatles con el Rubber Soul y los Beach Boys con el Pet Sounds, ¿no? Y empiezan a generar esto, ¿no? Este nuevo género que ya es absolutamente blanco y judío por otro lado, ¿no? O sea, ya hay una influencia de gente con lana, de la corporación ahí metida. Tanto que mucha gente afroamericana ya no va a conciertos de rock, no les interesa el rock a finales de los 60. Ellos siguen yendo al funk, siguen yendo al soul. Esta es una anécdota muy poco sabida, pero salió en la revista Vanity Fair. Después del concierto en Woodstock, Jimi Hendrix fue a Harlem a dar un concierto y lo bajan del escenario porque la gente diciéndole: tú tocas rock, música de blancos, tú ya no tocas nuestra música. ¿No? Es una cosa muy fuerte, pues. Y sí, toda esta parte de... Piensen ustedes, ¿cuántos grupos de rock, no rock and roll, con músicos negros, afroamericanos, conocen? Living Colour, por ejemplo. Living Colour, pero ya es posterior. ¿Cuántos más? No. Tiene al baterista que es... O sea, uno. Igual si hablamos de Phil Lynott, es otro. Prince es otro, pero son como que personas sueltas. Ellos están con su música, ellos están haciendo otra cosa, unas cosas que además, digo, ahorita se habla mucho de apropiación cultural y de hegemonía blanca y demás. Estaba más grueso en ese momento. Pues evidentemente, para el imaginario del American Way of Life, etcétera, pues era mucho más importante tener gente blanca frente a la cámara, ¿no? No te ibas a meter con grupos que estuviesen asociados con los Panteras Negras, ¿no? En ese momento, o sea, entonces es una cosa que también hay que ir pensando, ir considerando, y sí, pues lo que nos llega a nosotros, pues nos vamos armando ahí en serio, ir al Sanborns y recortar, ver la revista y este rollo, ¿no? De cuántas personas de color hay. MTV no quería pasar música de gente afroamericana o gente de color. No ¿sí? ponían a Michael Jackson. Bueno, por ejemplo, Elvis Presley, dicen que más bien fue como un talento importante porque trajo todo eso que otra gente no quería cantar, que era la música pues afroamericana, ¿no? Y muchos lo culpan como de apropiación cultural, pero si él no se hubiera atrevido a traer pues toda la música de Chuck Berry y hacer algo nuevo, pues la gente no estaríamos a lo mejor ahorita hablando de eso, ¿no? Así es, o sea, el ejemplo de Elvis, pues cantando, o sea, estaba el rock corporativo estaba buscando a alguien que cantara, alguien blanco que cantara como negro para poderlo vender, porque todos estos, empiezan a haber muchos covers hechos por gente blanca, Pat Boone cantando Tutti Frutti, ¿no? Jerry Lee Lewis. Bueno, que Jerry Lewis es del sur y sí es de las Sun Records, o sea, sí son toda esta parte como sureña, country, todo esto, pero todos estos, o sea, Dion, Fabian, todos estos cantantes como Polanca, Neil Sedaka, es esta Frankie parte Avalon. de, Frankie Avalon. o sea, pero ¿qué hacía el público blanco? Compraba los discos de gente de color, compraba el disco del blanco, tiraba el disco del blanco y guardaba el disco del negro en la portada del blanco. Pero esto se repitió en México, ¿no? O sea, la idea de blanquear el rock and roll en los Estados Unidos se da en México cuando sacan a los cantantes de los grupos, a César Costa, Enrique Guzmán, y tratan igual de blanquear, los ponen a cantar con orquestas y les quitan toda la parte del rock and roll. Me da la impresión de que mientras en Estados Unidos había esta cuestión segregacional, en el otro lado del charco admiraban la música negra, los ingleses, que cuando ya hacen la mezcla de su propia cultura con esto, de alguna forma se le regresan a los norteamericanos y les hacen ver que esa música de los negros tenía un valor, pues. O sea, son los ingleses los que le abren los ojos, digamos, a los norteamericanos sobre la música negra de su propio país. Pero despierta mucha envidia a los gringos, ¿no? Se encabronan. Había el Clapton de los gringos, era Mac Bloomfield, ¿no? Y había que reivindicar Paul Butterfield, porque sí había mucha sustancia, porque la cosa negra, más de fondo, la que sí admiraban los ingleses, porque no todo el pueblo inglés estaba en eso, pero había una parte de la sociedad que quería. Ahí vivía Long John Baldry y el pianista era Elton John cuando tenía 17 años. Era gente que coleccionaba la música negra, por eso se llaman Rolling Stones esa banda. Claro. Eso es la pieza de Matthew Walker que se llama Rolling Stone. Pero entonces, eso
crea una cosa padre, una respuesta del otro lado, hay una evolución. Fíjate cómo se tienen que ir a triunfar a Inglaterra. Little Richard se tiene que ir allá, Hendrix se tiene que ir allá, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí hay un mundo. Y luego en separarse y unirse otra vez, ya más cerca, es allá también donde se empiezan a dar estas bandas mixtas de interraciales, que allá no hay, digamos, por lo menos no pesa como en Estados Unidos la cuestión racial. Hay bandas de jóvenes, los chavos, los jóvenes rompen las reglas. Electric Flag Band con Mike Bluffin en la guitarra, tienen a Buddy Miles en la batería, y ya no me acuerdo cómo se llaman otros negrillos que andan por ahí en los pitos. O sea, los jóvenes, los hippies, son los que hacen eso. Que vengan los negritos y las negritas a tocar con nosotros y los blancos para allá, e inclusive la cosa sexual también empieza a parecer más liberada, más respetuosa, quiere ser más respetuosa, más libre, ¿no? ¿Cómo quieres tú? Eso hasta la fecha es un momento de discusión. ¿Qué quieres? Haz lo que tú quieras. Ahora, no te estorbo, ¿no? Está la otra parte de la moneda, ¿no? Sí, como dice Memo, llegan los ingleses a enseñarles a los gringos que tenían. No obstante, cuando llegan los ingleses, en ese momento en Estados Unidos estaba este dicho, ¿no? A principios de los 60, Dios era mujer y era negro. ¿Por qué? Por los grupos de mujeres, los tríos de mujeres de la Motown cantando. Y la Motown estaba agarrando una fuerza tremenda, ¿no? No obstante, llegan los ingleses cantando música de negros y son los que roban todo el foco otra vez a la comunidad. Y eso lo pueden ver en distintos documentales de la Time Warner o de la BBC, ¿no? La gente negra diciendo, pues eran las mismas canciones que cantábamos nosotros, pero ellos tenían el escenario. ¿Por qué? Porque pero ahí está jugando la idiosincrasia americana. Exacto, ¿no? Justo. ¿no? La empresa gringa es más torpe, ¿no? Cuando los Beatles, que les causa muchos celos, ¿por qué se llenan hasta la madre los estadios con los Beatles? Y esa onda el éxito del primer mundo anglosajón, de todas maneras, que son los papás de los gringos. Entonces eso. Pero lo locura es que los gringos, la industria, se dedica a ver cómo le hacemos, y hacen los Monkeys, ¿no? Para tratar de hacer eso. Porque la verdad gringa estaba en otro lado. Al que existía, nunca se cayó el rock en Estados Unidos. Estaban tocando, ahí estaban y tocando bien, poco a poco James Brown se murió entonces. O Pickett, o Simon Dave, toda esa gente que hacía la música del rhythm and blues que daba lugar al otro. Lo que se fusilaban, Smokey Robinson y compañía, los Beatles se hacen famosos cantando eso, ¿no? ¿Cómo se llama? I don't want you, but I need you. Sí, esas rolas son cosas funky que los blancos querían aprender. Todavía McCartney decía, oh, darling, ¿no? Quieren tocar el blues, ¿no? Está bien, está suave. Ellos se dan cuenta, le dan un valor a la música esta que cultivamos todos, importante. Tocan suave. Yo vi a Yes tocando lo de Stevie Winwood, aquello de poca madre. Claro, querían hacerlo, querían entender esa parte que estábamos diciendo del sabor, que no va en el ponchis, sino en la otra onda, ¿no? Es más sexy. Los gringos, cuando vas a una fiesta, los gringos mayores, bailan como osos, ¿no? Chum, chan, chum. Por eso el acento del bajo country dice tum, 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 y así van, ¿no? En cambio, yo me llevaba en las negritas que cantaban con Blackwell, con Little Richard, gente ahí, no sé qué onda. Bueno, el caso es que me llevaban a un lugar que se llama Sold Out. Era un concurso de baile de la raza que iba el pueblo a la onda. Era alucinante, pues claro que te contagias, quieres tocar, o sea, así se siente tocar esa madre. ¿Cómo lo vas a querer? Por eso claro. El funk no es algo lejano al temperamento mexicano. Tiene que ver con el temperamento indio y con esa onda. Sabroso. No es nada más la síncopa, sino el arrevesamiento. La síncopa tiene que ver, sí, claro, ¿no? Pero eso tiene mucho que ver con la rumba, el tumbao famoso y esas ondas, ¿no? Pero no, ahí, dejo. Escuchemos a Humberto. Por ejemplo, en el rock, ya con esta parte del blanqueamiento, un personaje muy importante son las fans, ¿no? O sea, la presencia de los fans como consumidores, no solamente como jóvenes, sino también, por ejemplo, como las chicas se volvían locas por los Beatles, por Elvis, ¿no? Entonces,
Creo que ellos fungieron un papel importante en el consumo masivo de lo que es el blanqueamiento del rock. Y también pienso que esta parte del blanqueamiento del rock tiene que ver con la huella del racismo, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Porque pues en Estados Unidos en los 60s apenas empiezan los derechos de los negros, ¿no? Entonces gran parte de eso creo que refleja el racismo de trasfondo del consumo pues de estos países, ¿no? Sí, el racismo y también la nueva franja que es la adolescencia, que antes pasaba de niño a adulto sin tener un periodo de transición, y que son los que van a comprar a consumir toda esta música. El dinero que le dan los papás era para eso. Ya un poco más grandes, ya jóvenes en su primera época, pues ya tienen poder económico, y también tiene mucho que ver las compañías independientes de discos en Estados Unidos, cuando el Tim Pinelli ya no puede, ya no son los dueños de las composiciones. Sale Sun Records, todas estas que graban a los negros, y entonces ahí es donde empieza realmente el rock and roll a revolucionar. Sí, nomás una cosa, que detrás o debajo de todo eso está la música. No que no exista lo otro, pero debajo está la música. Por ejemplo, los jazzistas, con la cosa del racismo, los que se hacen populares, por ejemplo, Paul Desmond, que era el saxofonista de Dave Brubeck, el del Take Five, era más famoso que Charlie Parker. No, sí. ¿No? Y Duke Ellington, ¿no? No era tan famoso como Stan Kenton, ¿no? Y así, Benny Goodman, que era blanco, y Charlie Christian era el que les hacía los arreglos. Y Thelonious Monk no es tan famoso como Bill Evans, y así. Pero entonces, la reivindicación de la cosa de dónde viene es porque la irreverencia salió de eso. No es nomás por ser que fan de los negros, o sea, negrista, no. Porque hay unos blancos bravos. Y lo de Elvis es bastante más intenso que lo que parece por las modas y por los éxitos. Porque el cuate sí se va a meter. La película, por cierto, es buena. Se mete y sí sabe cantar. Y si oyen a Elvis cantando acá, cualquiera se avienta. Y lo hace muy bien el güey, ¿no? Y otras cosas así. Entonces, se puede. En todos lados se cuecen habas. También hay negros que no corren en 9 segundos los 100 metros. También hay negros desafinados y chafas y traidores. Y son los sirvientes de los blancos, que son los racistas y malditos. Y son peores. Yo tuve muchas amistades negras, querida familia. Un papá negro, ¿no? Postizo. Y que me decía, no te vayas a las aduanas con el negro, porque tú crees que los negros son buena gente, porque aquí estás viviendo entre ellos, pero no es cierto. Son los sirvientes de los otros, son más crueles. Más musicalmente papistas que el papa. Sí, exactamente, sí. Un poco regresando al tema del New Wave, de la música electrónica. Por cierto. Yo pienso que a veces las consideraciones para asimilar un género hay que partir de las bases de cómo se produce el género, ¿no? La onda del groove es una cosa muy orgánica, muy del cuerpo, ¿no? Muy de un baterista, muy de un percusionista, muy de un bajista. Una computadora puede groovear desde finales de los 2000, ¿no? Que se puede hacer el swing en las cajas de ritmos, que las TR8 pueden empezar a generar ritmos sincopados, a desfasar algún hi-hat así, de forma como ya más algorítmica, a través de una manipulación digital, ¿no? Que son, por ejemplo, ahorita los Volca Keys ya tienen swing, ¿no? Entonces ya puedes tocar cosas mucho más disco, mucho más Pero en esa época la programación de las... Porque estamos hablando de los mediados de los 80s, ¿no? Más o menos. La programación de las cajas, yo creo que era como súper binario y súper simétrico el ritmo. Entonces yo creo que no es que hubiera una... no es que no hubiera el deseo de generar una música quizás más carnal o más acompasada o más... Yo creo que de haberlo podido se hubiera hecho, ¿no? Se hizo con los loops después. Yo creo que la cuestión aquí, o sea, por ejemplo, si piensas en la raíz de los loops, que es Debbie Hartshire, ¿no? Esta mujer que hacía cintas y las superponía. O sea, es un logro que suene simétrico, y es un logro que quede bien, ¿no? Ya, yo creo que a veces nos falta un poco de perspectiva, porque actualmente tenemos las DAWs, ¿no? Pro Tools o el lenguaje de los programas de computadora, en el que ya es muy fácil cortar, pegar y decir yo quiero hacer esto y que un synth haga esto, pero en ese momento cuando estás trabajando con hardware era muy elemental.